Estás viendo UACJ TV, señal universitaria. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a esta emisión de Énfasis, transmitiendo desde UACJ TV para nuestra región fronteriza de Ciudad Juárez, El Paso, y también para quienes nos siguen en www.uacj.mx. Vamos a comenzar precisamente la emisión del día de hoy con la segunda parte de este análisis y reflexión que estamos realizando en torno a la visita del Papa Francisco a Ciudad Juárez. Amigos, el día de hoy la segunda parte del Papa Francisco, balances y perspectivas de su visita a Ciudad Juárez. Comenzamos esta emisión. Con su visita a México, Chiapas, Michoacán y Ciudad Juárez, el Papa Francisco optó por hacer de las personas migrantes, indígenas, las víctimas de la violencia, los trabajadores y las fronteras la pieza central de su visita a México. El Papa se dirigió a un país que experimenta los efectos de la explotación económica, la corrupción y la espiral de violencia. Seguimos precisamente este análisis, compartir con ustedes sobre el Papa Francisco, balances y perspectivas de la visita en Ciudad Juárez. Nuevamente le doy la bienvenida a la maestra Mirna Pastrana, periodista y comunicadora de nuestra ciudad. Bienvenida nuevamente, maestra. Gracias. También está con nosotros el doctor Pedro Sigués, profesor investigador de la UACJ. Maestro, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitar. Gracias. También está con nosotros el padre Óscar Enríquez, quien precisamente es director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Maestro, doctor. Gracias. Doctor y maestro, porque da muchas clases también. Sí. Ahora estamos precisamente el día de ayer, estuvimos analizando en el programa anterior sobre la llegada del Papa, lo que compartió en el Cerezo, lo que compartió al mundo laboral en el Bachilleres, y ahora vamos a centrarnos en esta misa, en este encuentro con la comunidad fronteriza, con muchas expectativas, y bueno, sabemos que la ciudad fue trazada por esta ruta papal, y bueno, ¿qué esperábamos en esta celebración eucarística, en esta misa, padre Óscar? Pues mira, es que se había... Perdón. Yo espero que no interrumpes. Se había anunciado precisamente de que la misa de Ciudad Juárez era un encuentro con migrantes y con las víctimas, que su homilía iba a estar trazada. Y sí se pensó previamente en ese acto simbólico previo a la misa, que llegando al seminario iba a subir una rampa donde hay una cruz que simboliza a todos los migrantes. Y precisamente el Papa llega, hace una oración y está exactamente en medio de la cruz entre Estados Unidos y Ciudad Juárez. Y el Papa pide por ellos, hay pequeñas cruces ahí, las bendijo, que significaban toda la muerte y el viacrucis de los migrantes, tanto al cruzar el país como dentro de Estados Unidos. Fue el primer momento. Y por eso había mucha expectativa del tema migrantes, pero también había mucha expectativa de que era un encuentro con las víctimas. El Papa, de hecho, una de las grandes críticas que se hace a nivel nacional es que no se encontró con las víctimas. Digo, me refiero a las víctimas a Ayotzinapa, nunca mencionó el número 43, no mencionó la violencia contra las mujeres, no mencionó la pederastia, y sin embargo él sí invitaba a que vinieran aquí a Ciudad Juárez porque era el lugar de encuentro de él con las víctimas. Todo el primer espacio pues había una reservación muy fuerte, muy grande para las víctimas. Entonces en ese sentido sí era una misa muy esperada por el discurso que iba a tener el Papa, ¿no? Y sí, a mí se me llamó mucho la atención, bueno, ahorita comentaremos quizá por partes para dejar un poco la palabra, si no quiero acapararla mucho, pero a mí se me hizo muy significativa la primera parte de la homilía.
porque él toma un texto de cuando un profeta del Antiguo Testamento, Jonás, visita Nínive. Nínive dice es una ciudad destruida, sin futuro. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero escucharon la voz de Jonás. Y el Papa, aplicándolo un poquito a la vida de la ciudad, nos decía, así como diciendo, Ciudad Juárez es una ciudad muy deteriorada. Una ciudad realmente también que, pues digamos, él tocaba el tema en términos de la dignidad y en términos de la violencia, pero decía, todavía estamos a tiempo. Y hacía un llamado precisamente él lo toca desde la perspectiva de la misericordia, pero es un llamado a reconstruir la ciudad. Y todavía tenemos tiempo. Y invitaba a todos a pensar seriamente en reconstruir la ciudad. Yo creo que son los llamados. Usó una figura que yo creo que al Papa hay que interpretarlo mucho por las figuras que emplea. En todos los discursos se emplean muchas figuras simbólicas. Aquí hacía un llamado a pedir el don de lágrimas, pero yo lo interpreto como una sensibilidad ante los grandes problemas. Si no siente uno los problemas del pueblo, si no siente uno la problemática real de las familias, no vas a moverte en un plan transformador y en un plan liberador y en un plan de solidaridad, ¿no? Yo creo que el Papa, de esa manera un tanto fina, no diplomática quizá, nos invitaba realmente a involucrarnos en una transformación social. Por ahí veo la primera parte del discurso, después toca el tema de migrantes, y sí creo que el tema de las víctimas no fue tan tocado en la ciudad, a no ser de esta manera, ¿no? Precisamente habla, Padre Oscar, sobre esta reconstrucción en la que, no sé, doctor Pedro Siller, siempre Ciudad Juárez está reconstruyéndose constantemente con tantos avatares, con tantas situaciones desde su creación. Esta es una más de Ciudad Juárez. ¿Cómo es que llegamos ahora a una reflexión de este nivel para entender que una ciudad destruida necesita ser revitalizada, esperanzada nuevamente? Sí. Alguna vez platicando con compañeros historiadores decían que lo más interesante de Juárez no era las tantas veces que se había reconstruido, sino cómo seguía siempre con ese ánimo de reconstrucción una y otra vez, que era admirable que no hubiera desaparecido, me decían, a pesar de todo lo que ha sufrido. En la ciudad, yo no creo que se haya destruido como tal en ningún momento. Tuvo sus crisis, sus dificultades, pero quienes vivimos aquí nunca pensamos en realidad abandonar la ciudad, queríamos cambiar el país, pero no cambiar de país. Seguir viviendo acá, seguir estando acá, seguir luchando en todas estas dificultades que se nos ha presentado históricamente. E incluso cuando el famoso lema de "me hizo lo del viento a Juárez", que muchos lo atribuyen al benemérito, pues no. Era Ciudad Juárez a fin del siglo XIX. Hubo un enorme ventarrón que destruyó muchísimas casas de El Paso, Texas, y dejó intacto a la ciudad. Y entonces se comenzó el lema "me hizo lo del viento a Juárez", pero se refiere a la ciudad, no al benemérito. Bueno, hasta eso nos han quitado, porque se lo llevan para Oaxaca. En la ciudad se ha reconstruido, se ha hecho, si quieren aceptarlo, pero ha continuado con sus crisis, que es parte de toda esta crisis, en muchos sentidos mundial. Aquí había que recordar algo. El Papa es hasta cierto punto un activista político, que implica, pero primero que nada es un jefe de Estado. Y la actitud hacia México tiene que ser muy diplomática, como la es un jefe de Estado hacia otro Estado. Tiene que pensar que tiene una rayita más allá de la cual hay quienes se pueden sentir, digamos, ofendidos o lastimados si la traspasa. Quizás por eso no tocó algunos puntos, algunos temas. Quizás esta primera visita, Mirna, fue como para
conocer el terreno, conocer los actores, conocer la realidad. No te olvides que cuando estuve en Estados Unidos hubo muchas noticias en los periódicos de el Papa quiere venir a México, pero el Estado no lo deja porque insiste en ciertos temas y en ciertos lugares que le son incómodos para algunas personas si los visitan. Tenemos que entender que fue una solución negociada, es un jefe de Estado, te repito. Si esperamos que sea un activista político, nos vamos a sentir muy frustrados. Claro. Bien. Claro. Bien, yo tengo otra percepción, no diferente, pero es otro ángulo. Cuando veo esto del punto y que era una misa pues con especial dedicatoria a los migrantes, yo no pensé nada más en los migrantes que van a Estados Unidos y los que han muerto desgraciadamente ahí. Pensé en los habitantes de Juárez. Constantemente decimos la ciudad, pero la ciudad somos nosotros, los habitantes, y una inmensa mayoría de nosotros somos migrantes. Mi familia, aunque migrante de 400 kilómetros, 300 de aquí en la ciudad de Chihuahua, pero somos migrantes. Y el habitante que viene migrante, Ciudad Juárez, aunque tengamos 40 o 50 años aquí, en esta ciudad que nos abrazó, nos arropó, nos dio vida, nos dio trabajo y nos dio todo, pues. Entonces la situación de estos migrantes, como mi familia propia, como el que llega de Oaxaca, como el que llega de Veracruz, es un migrante que no tiene marcha atrás, no regresa, porque por alguna razón de mucho peso vino a vivir a Ciudad Juárez. Hay quien dice, bueno, es que se quería pasar al otro lado, a lo mejor, pero lo cierto es que se hacen juarenses al paso del tiempo. Y no olvidemos que la iglesia es universal y es una iglesia migrante también. Entonces, tenía mucho que decirnos en esta iglesia migrante con la situación del habitante de Ciudad Juárez como migrante, así como con el que trasciende la frontera de manera legal o ilegal a Estados Unidos. Yo siento que el mensaje fue para todos. Y precisamente, Padre Óscar Enríquez, a hablar de esta sensibilidad sobre estos temas tan específicos como la migración o los feminicidios en nuestra ciudad, pareciera que ya nos olvidamos como ciudad de estos fenómenos, de estas realidades, porque en ocasiones estamos apoyando, no estamos apoyando, estamos comprometiéndonos con estas causas. No, mira, yo te cuento nada más así una experiencia. Ciertamente nosotros hicimos un esfuerzo muy fuerte para que estuvieran presentes aquí en la misa familiares de personas desaparecidas. Y es un fenómeno nacional, incluido Ayotzinapa. Hicimos un esfuerzo serio con una comisión a Cancillería, una comisión a México, cartas y cartas. Y evidentemente no se logró, pero tampoco nos quejamos. Lo que pasa es que sí hubo una queja un tanto de los que llegaron, de que no se tocaba mucho el tema de las víctimas, sabiendo, aun lo que dice Mirna, de que dentro de los migrantes están incluidas, pero hay un sufrimiento extra, ¿no? Hay miles y miles que les mataron a algún miembro de la familia. Y aparte está el fenómeno de 27,000 desaparecidos a nivel nacional. Entonces, en ese sentido se esperaba, quizá había expectativas, en ese sentido no las hubo. Y yo sí creo que en torno a la visita del Papa, sí es jefe de Estado, y es quizá es la única persona que tiene esa doble rol, jefe de Estado y líder de la Iglesia Católica. Entonces, evidentemente, el Papa no viene como jefe de Estado, aunque el tratamiento político es como jefe de Estado, es una visita oficial. Hay diferencia entre una visita de jefe de Estado y una visita oficial, que habría que verlo eso desde la historia, ¿no? Pero el Papa viene con una visita oficial. Y sin embargo, yo siento que no fue tan entendida y comprendida esa presencia, aun por el Estado mexicano. Hay muchos signos y gestos de parte del presidente de la República, de parte de gobernadores, de parte de funcionarios públicos, que cuando tenía que ser muy oficial, mezclaban el elemento religioso y no deberían mezclarlo. Yo creo que el Papa sí entiende eso, no lo entiende la clase política mexicana, ¿no? Digo, es otro puntito ahí que se toca, digo, que había que entenderlo, ¿no? Pero el Papa fue muy claro en el sentido de su visita. Sí venía, como él lo dijo una y otra vez,
como misionero y mensajero de la paz. Era una visita con una perspectiva muy apostólica, muy pastoral, ¿no? Pero hay muchas otras perspectivas, y ahí depende, está la perspectiva indígena, está la perspectiva feminista, está la perspectiva, pues digamos, de los pobres. Hay muchas perspectivas, la perspectiva eclesial, etcétera, ¿no? Que yo creo que hace falta abundar un poquito sobre eso. Pero los retos que tú dices quedan. Están ahí los retos y quizá el llamado fuerte, pues es a una iglesia más militante, más comprometida, ¿no? Y sobre todo alejarse, no confiar, como decía él, en los caballos de los faraones, ¿no? Que tiene su sentido también simbólico y que a veces fallamos por ahí también mucho, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos esta primera pausa y regresamos para seguir compartiendo con ustedes, amigos, sobre precisamente el Papa Francisco, balances y perspectivas de su visita a Ciudad Juárez? Los medios públicos nos unimos en beneficio de todos los mexicanos para fortalecer los valores de nuestra sociedad, inspirar sueños individuales y colectivos, unir a través de expresiones artísticas y culturales. Damos espacio a todas las voces defendiendo la diversidad de nuestro país. Somos medios que buscamos construir un México mejor. Hoy más que nunca, los medios públicos revelamos lo mejor de ti. Amigos, regresamos a este espacio de énfasis. Estamos hablando el día de hoy sobre precisamente el Papa Francisco, balances y perspectivas de su visita a Ciudad Juárez. Y bueno, pues nos está acompañando la maestra Mirna Pastrana, el padre Oscar Enríquez y el doctor Pedro Siller. Y una de las frases o una de las partes de la homilía de este mensaje central en la misa fue: ¿y qué decir de tantas mujeres a quienes se les ha arrebatado injustamente la vida? Sí. En este punto, ¿qué les parece si nos centramos para ir viendo qué plantea con este mensaje en una ciudad donde precisamente el feminicidio, como ahora en otros estados del país, como el Estado de México, pues abundan y que todavía es un fenómeno que no se erradica? ¿Qué decir? ¿Qué decir de las iglesias en general en que la mujer casi no ha figurado? Pues, poco figura, pero ahora con un papa que no está viendo hombres, mujeres, sino está viendo el género humano y también el reconocimiento a las cristianas, al género humano, a las cristianas que han perdido la vida, y me parece que hay un acento en este problema sin entrar de fondo, porque no es su papel tampoco, no viene a juzgar. Él no viene a arreglar problemas, como lo dijo desde antes de venir. Yo no voy a arreglar problemas ni a solucionar problemas, pero sí vino a poner el acento en uno de los renglones de la agenda pendiente que tenemos en Chihuahua y seguramente en otros estados, pero Chihuahua, como es nuestra realidad, pues es lo que más nos interesa. Pues este esquema, estigma, doctor Siller, que tenemos en la frontera con esta temática en especial, es algo que persigue a la ciudad. Bueno, no te olvides que esta ciudad ha sido siempre caracterizada por las mujeres. Desde la época de la Revolución Mexicana, desde la época de la Prohibición, cuando aquí habían tantas mujeres y tantas cosas, y después con la industria maquiladora que fue hecha por mujeres, acuérdate que fue hecha por mujeres. Y tiene mucho que ver esto de las mujeres con el mundo laboral, con esa idea de la justicia laboral. Si acabas viendo a un trabajador o trabajadora, porque acuérdate que eran principalmente mujeres las que hicieron la industria maquiladora, como un objeto nada más, como algo que no merece respeto, que no merece un salario justo, que no merece ver a sus hijos, que no merece ver la luz del día, que no merece eso. Oye, por lo lógico es que la vas a acabar matando y tampoco vas a entender que esa mujer merece justicia. Es decir, es una consecuencia lógica de cómo llevas el proceso económico.
Si la ves únicamente como una fuente para enriquecer los parques industriales, para enriquecer, etcétera, al final la vas a ver también como algo que no tiene derecho a la justicia, porque en todo el resto del proceso la viste como un objeto, como algo. Es decir, las dos cosas en esta ciudad están íntimamente ligadas. Toda la riqueza de este país, o mucho de la riqueza actual de este país, que ya en estos días no se mantiene por el petróleo, se mantiene por las divisas que generan esas mujeres. Nos guste o no, vivimos de ellas. Y, de acuerdo. La parte, si la ves así, es lógico que no vas a ver tampoco una mujer con justicia. Su muerte tampoco es una muerte, digamos, como la de un ciudadano. Es la de una obrera, la de algo que o explotaste frente a la máquina o se murió en una calle, no importa. Ahí hay algo muy sensible en esta ciudad que ha sido hecha por mujeres, siempre, en cualquier momento de su historia. Y hay un caso que a mí me dolió muchísimo, que fue el de aquella niña ecuatoriana que murió en Juárez. Creo que esa niña merece un gran homenaje porque simboliza ese olvido, ese desprecio, ese abandono y también, digamos, esa indefensión por parte de alguien frente a un mundo verdaderamente deshumanizado, que es un poco lo que nos quiso decir, o mucho que nos quiso decir el Papa. Lo que hablábamos hace un momento, en estos días, en la visita del Papa, hubo un aire diferente en Juárez. La gente se portaba diferente. Había un ambiente diferente. Ojalá nos hubiera durado mucho más tiempo esa sensación de abrigo, de cobijo. Sí, a mí me parece que el tema de las mujeres, sobre todo la igualdad de las mujeres, es una agenda pendiente en la sociedad y en la iglesia. Yo creo que las mujeres han avanzado mucho, han crecido, hay más participación, pero no se logran los niveles de igualdad, ni en la iglesia. Y el Papa lo ha reconocido. El Papa ha dicho una y otra vez que en la iglesia se requiere que tengan más puestos de decisión. Yo creo que lo va a hacer. Vamos a ver en el futuro más mujeres en el Vaticano, en puestos de decisión. De hecho, hace unos días él propuso a una mujer en las áreas de comunicación muy importantes y yo recuerdo esta postulación. Sí, por ahí va, yo creo que la mentalidad del Papa es un aporte muy significativo, pero hace falta y hacía falta, ¿no? Pero eso no quita, evidentemente, la problemática que tienen las mujeres. Es un sector todavía muy vulnerable y sobre todo aún en la ciudad. Según los datos, ha crecido la violencia contra la mujer. O sea, hemos visto continuamente casos y casos intrafamiliares de una violencia excesiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, aparte de la violencia, pues siguen los feminicidios, sigue desaparición de chicas, siguen los problemas. El Papa no vino a resolver, pero sí vino a plantear problemas de que la comunidad eclesial y la comunidad social deberíamos estar muy atentos y somos muy desafiados ante esta problemática que está muy presente. Habría que verla en números estadísticos, pero está presente pues tanto el infravalorar a la mujer como abusos contra la mujer, llegando hasta el feminicidio cuando son crímenes de odio, ¿no? Muy de género, ¿no? Estamos a punto de finalizar el espacio, en verdad, pues estos temas nos darían para mucho más, pero como comentaba el doctor Siller, se generaba un ambiente diferente en la ciudad, se generaba una situación de católicos y no católicos en relación a esta visita extraordinaria, histórica de un Papa a nuestra región. ¿Con qué se quedan y qué destacan de esta visita especial en Ciudad Juárez? Creo que cada habitante de Juárez tenemos nuestra propia problemática o nuestros propios infiernos, como se le quiera llamar, y los que nos acercamos, aunque sea por medio de la televisión, a escuchar el mensaje del Papa en los 3 lugares donde estuvo, de alguna manera buscamos respuesta a estas interrogantes que en el interior cada quien va generando. En mi caso, y lo compartí con compañeros, con amigos, con familia, en mi caso yo me sentí abrazada, me sentí entendida y bueno, me quedo con un mensaje de esperanza y me parece que el ser una mejor ciudadana como una buena cristiana no está reñido
porque tiene que ver con la convivencia social, tiene que ver con el amor al prójimo. Yo me quedé muy contenta, creo que sí es histórico por lo que deja, no porque nunca haya venido, sino por lo que nos deja a la gran mayoría de los ciudadanos. Doctor Pedro Silla. Pues igual coincido con ella, me deja un mensaje también muy importante en el sentido de que cuando uno lo escuchaba hablar sobre las lágrimas, la importancia de las lágrimas, en fin, pero salía a la calle y veía que sí, algo cambiaba en la gente. Entonces nos da mucha esperanza decir, bueno, todavía hay esperanza. Los mexicanos tenemos todavía capacidad de cambiar, de mejorar esto. No está todo tan perdido. Este es un ejemplo de que con una motivación especial, única si quieres, pero con una motivación, podemos hacer una mejor vida, una mejor ciudad, un mejor país. Y eso me pareció muy importante. No esperaba mucho, la verdad. No olvido que es un jefe de Estado. Sí, hubiera querido, si se vale decirlo así, un pequeño guiño, un pequeño coqueteo con las víctimas, con algún grupo. Me duele que estando en México no haya visto al padre Solalinde, me duele que no haya hecho un guiño de cariño a de Cuernavaca, en fin, algunas cosas que hubieran sido como la muestra un poco más de esa militancia política que hubiéramos querido, no solamente del jefe de Estado, sino también del militante político. Pero bueno, lo que se hizo fue bastante. Para la segunda visita, yo creo. Esperamos que sí. Padre Óscar Enríquez, ¿con qué se queda de esta visita? ¿Qué destaca? Mira, a mí se me hace muy rica la visita del Papa y sobre todo porque nos deja su testimonio de un cristiano muy evangélico, con una ética a prueba de todo, con un reconocimiento internacional. Nos deja también su mensaje. Yo creo que la riqueza del Papa es los mensajes. No es tanto la importancia, digo yo, pongo en un segundo término el querer verlo. Lo vieron, muchos se tomaron la foto, pues lo que queda son sus palabras. Yo creo que es oro molido, los mensajes que dio el Papa en cada lugar. Y en ese sentido creo que lo que nos deja pues es un compromiso, un llamado muy fuerte a que la fe sea un instrumento de libertad, a que la fe intervenga más. Todo el mundo creyente tiene que tomar cartas en el asunto ante la violencia, ante el narcotráfico, ante tanta corrupción, ante tanta impunidad. Yo creo que ojalá y yo esperaría que nos moviéramos más. Estamos en un México lleno de corrupción, lleno de impunidad, y fue lo que le dijo a la clase política. Cuando buscan sus intereses o intereses de minorías, se deriva la corrupción, narcotráfico, impunidad, todos los males, ¿no? Yo creo que su mensaje es un llamado muy fuerte a una vida más ética, más moral, más social, y a sentirnos todos hermanos. Y como él dijo, vamos a una misma barca. Y termino diciendo lo que dijo aquí en el aeropuerto cuando se fue. La noche nos puede parecer enorme, enorme, la oscuridad que vivimos. Pero dice el Papa, yo descubrí muchas luces. Dice, yo vi en las calles la presencia de un Dios que nos llama a un mundo diferente. Todavía es tiempo y se puede soñar, hay que soñar, pero hay que involucrarse más, ¿no? Claro que sí, y el Papa, parafraseando a Octavio Paz, de su poema Hermandad, dice, soy hombre, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Sin entender comprendo, también soy escritura, y en este mismo instante alguien me deletrea. Es lo que quisimos hacer el día de hoy y seguramente muchas de estas palabras y muchos de estos mensajes nos dejarán para mucho reflexionar o realizar estos análisis. Quiero agradecerle su presencia, muchas gracias por hacer este ejercicio con nosotros. Por el contrario, muchas gracias. Maestro. Muchas gracias. Doctor Silla, gracias. Padre Óscar. Gracias. Amigos, con esto concluimos la misión del día de hoy. Muchas gracias por vernos.